Hola, soy Luciano y hoy les voy a presentar un código en Java que simula la funcionalidad básica de una cuenta bancaria en un sistema de home banking. A mí me tocó la parte de apertura de cuenta. En este código hemos desarrollado una clase llamada cuenta que representa las cuentas bancarias de los usuarios. En la clase tenemos diferentes atributos como número de cuenta, titular, saldo en pesos, saldo en dólares, tipo de cuenta y si está activa o no. Empezamos por el constructor de la clase. Definimos los atributos necesarios al crear una cuenta nueva, asegurando que todos los valores se inicialicen adecuadamente. Pasando a los métodos, tenemos un conjunto de getters y setters que permiten acceder y modificar los atributos de una manera segura y controlada. Para asignar un número único a cada cuenta, usamos el método generar número aleatorio, que crea un número de cuenta de 10 dígitos usando una secuencia aleatoria. Después encontramos un método que se llama seleccionar tipo de cuenta, que le permite al usuario elegir entre una cuenta corriente o una cuenta de ahorro, mediante la entrada de datos con validación. Este método es útil para evitar errores de entrada y garantizar que el tipo de cuenta seleccionada sea válido. Con esto terminamos la conclusión del código base de nuestra aplicación de home banking. Hola, soy Nicolás Fernández, integrante del grupo Génesis. En este video les voy a explicar cómo funciona la clase alias CBU, que tiene como objetivo generar alias y CBUs únicos. Este código es muy útil, por ejemplo, en sistemas bancarios o aplicaciones que requieren generar identificadores únicos para cada usuario o cuenta. Vamos a ver cómo se logra esto utilizando listas, palabras aleatorias y números aleatorios. Primero, vemos las bibliotecas que importamos. Estas son esenciales para trabajar con listas y generar números aleatorios. Usamos ArrayList, Arrays y List para gestionar nuestras listas. Random para la generación de números aleatorios que nos ayudarán a crear alias y CBUs. Es importante destacar que Random es una clase que nos ayuda a obtener números aleatorios, lo cual es fundamental en este código para generar alias y CBUs únicos. A continuación, definimos tres listas de palabras base para la creación de los alias. Estas son listas predefinidas de adjetivos, sustantivos y verbos. Combinando una palabra de cada lista, creamos un alias único. Además tenemos dos listas, alias existentes y CBUs existentes, que simulan una base de datos, donde guardamos los alias y CBUs ya generados para asegurarnos de que no se repitan. Finalmente, creamos un objeto de la clase random que nos servirá para elegir aleatoriamente los elementos de las listas y para generar los dígitos del CBU. En el método principal main, lo que hacemos es crear una instancia de la clase alias CBU y utilizarla para generar tanto el alias como el CBU. Después mostramos ambos en la consola y los almacenamos en las listas de alias existentes y CBUs existentes. Este método es el que se ejecuta cuando lanzamos el programa. Primero crea una instancia de la clase, luego llama a los métodos para generar un alias y un CBU, los imprime en pantalla y finalmente agrega esos valores a las listas de alias y CBUs existentes. Ahora vamos a ver cómo se genera el alias único en el método generar alias. Este método selecciona aleatoriamente una palabra de cada lista, adjetivos, sustantivos y verbos, y las combina en un formato adjetivo.sustantivo.verbo. Lo interesante es que verificamos que el alias no exista ya en la lista alias existentes. Si el alias ya existe, volvemos a generar otro hasta obtener uno único. Esto asegura que siempre obtengamos un alias único que no haya sido generado antes. Además, limitamos la longitud del alias a 20 caracteres, ya que algunos sistemas requieren alias más cortos. El método generar CBU sigue un proceso similar. Genera un número de 22 dígitos aleatorio y verifica que no se repita en la lista de CBUs existentes. Este método es un poco más simple, usamos un bucle do while para seguir generando un CBU hasta que sea único. Cada CBU tiene 22 dígitos, lo cual es común en sistemas bancarios en algunos países. En resumen, hemos visto cómo la clase alias CBU genera alias y CBUs únicos, utilizando palabras aleatorias y números aleatorios, y asegurando que no se repitan utilizando listas para almacenar los valores ya generados. Este es un ejemplo muy práctico de cómo podemos manejar identificadores únicos en aplicaciones. Hola a todos,
Mi nombre es Fernando Alma. En este video les voy a mostrar el funcionamiento de nuestra aplicación de Home Banking. En mi caso tuve la tarea de traer todos los métodos realizados por mis compañeros, además de la revisión general del código, la corrección de algunos bugs, junto con Luciano y la ayuda de Javier y Marcos, logrando así el correcto funcionamiento del proyecto. Vamos a repasar el código de la clase Main Home Banking, que es la clase principal del sistema. Este programa nos permite realizar varias operaciones bancarias, como depósitos, extracciones, transferencias, inversiones, consulta de saldos, entre otras. Primero, en el método main, que es donde comienza la ejecución del programa, se muestra un mensaje de bienvenida al sistema de cuentas bancarias usando un System Out Print Line. Esto le da al usuario una introducción visual y muestra que ha ingresado al sistema. A continuación, vemos una línea donde se llama al método inicio alias CBU de la clase alias CBU. Este método se usa para establecer un alias para la cuenta que se va a crear. Luego se utiliza el método abrir cuenta de la clase cuenta para abrir una cuenta y se guarda en la variable nueva cuenta. Este paso es esencial ya que el resto de las operaciones se realizarán sobre esta cuenta que acabamos de abrir. Los mismos fueron explicados por mis compañeros anteriormente. El siguiente bloque de código nos muestra un bucle while que contiene al menú principal del sistema. Este bucle continúa hasta que el usuario decida salir. Dentro del bucle se muestra el menú utilizando el método mostrar menú de la clase menú principal. Después de que el usuario ingresa su elección, se guarda en la variable opción. Vamos a revisar rápidamente cada una de las opciones disponibles en el menú principal. Si el usuario elige la opción 1, se crea un objeto depósito y luego se llama al método realizar depósito. Esto permite al usuario agregar dinero a su cuenta. Si elige la opción 2, se crea un objeto de extracción para generar extracciones desde dinero. El método mostrar menú dentro de extracción permite que el usuario interactúe con las operaciones específicas de extracciones. La opción número 3 permite al usuario realizar una transferencia. Se crea un objeto transferencia con la cuenta de usuario y luego se llama al método iniciar transferencia, que gestiona un proceso completo de la transferencia. Si el usuario selecciona la opción número 4, accede al menú de inversiones. Este menú muestra un bucle while interno y presenta distintas opciones de inversión. Vamos a ver cada una de ellas. La primera es compra-venta dólares. Se crea un objeto de esta clase y se llama al método gestionar compra-venta dólares, permitiendo al usuario comprar o vender dólares según el saldo de su cuenta. En la opción número 2, el usuario puede solicitar un préstamo usando la clase préstamos. Se crea un objeto préstamos y se llama al método inicio préstamos, que gestiona todo el flujo para solicitar y pagar préstamos. En la opción número 3, que es plazo fijo, aquí el usuario puede establecer un plazo fijo. Se crea un objeto de la clase plazo fijo y se llama al método plazo fijo, que gestiona esta inversión. En la opción 0, si el usuario la selecciona, el bucle while del menú de inversiones termina y el programa regresa al menú principal. En la opción número 5, el usuario puede consultar el saldo de la clase consulta saldos. Se crea un objeto consulta saldo y su método mostrar menú despliega el saldo de la cuenta. La opción número 6 abre el menú de preguntas frecuentes o fax para resolver las dudas comunes. Se crea un objeto fax y se llama al método mostrar preguntas frecuentes. Finalmente, si el usuario selecciona la opción número 6, número 0, en el menú principal se cambia el valor de salir a true, finalizando así el bucle while y cerrando el programa con un mensaje de despedida. Este sistema de Home Banking es una solución completa que permite al usuario gestionar su cuenta de manera interactiva y realizar varias operaciones bancarias, desde la apertura de una cuenta hasta la inversión en plazos fijos. Cada opción está diseñada para ser accesible y funcional al usuario. Hola, soy Grisa Salvatierra y les voy a explicar el funcionamiento de la clase de depósito. Veremos cómo se implementan las funcionalidades para depositar dinero en diferentes tipos de monedas, como pesos y dólares, y cómo validamos las operaciones. Así comenzamos. Este código pertenece a la clase llamada depósitos dentro de nuestro sistema de Home Banking. El propósito de esta clase es permitirle a un usuario realizar un depósito en su cuenta en diferentes tipos de monedas y verificar si el monto ingresado es válido. Para ello, la clase tiene dos variables principales: monto de depósito, que almacena el monto que el usuario quiere depositar, y cuenta destino, que es un objeto de la clase cuenta, representando la cuenta donde se va a hacer el depósito.
En la primera parte tenemos el constructor de la clase de depósito. Este constructor recibe un objeto de tipo cuenta que representa la cuenta bancaria a la que se realiza el depósito. Esta cuenta se asigna a la variable cuenta destino. Es importante destacar que este constructor no recibe el monto del depósito directamente, ya que ese monto será ingresado por el usuario en un paso posterior. A continuación vemos el método principal de esta clase, realizar depósito. Este es el que realmente ejecuta la lógica de depositar dinero en la cuenta. Primero se crea un objeto de la clase Scanner que es utilizado para leer la entrada del usuario desde la consola. El usuario debe elegir el tipo de moneda en la que desea hacer el depósito. Para ello se le presentan dos opciones, pesos o dólares. El código ofrece un menú simple donde el usuario ingresa 1 para pesos y 2 para dólares. Aquí usamos el ciclo auto while para asegurarnos de que la opción seleccionada sea válida. Una vez que el usuario selecciona la moneda, el programa le solicita que ingrese el monto a depositar. El monto que se ingresa es validado con el método verificar depósito. Este método verifica que el monto sea mayor que 0. Si el monto es válido, el depósito se realiza sumando el valor ingresado al saldo de la cuenta correspondiente. Por ejemplo, si el usuario elige pesos, el monto ingresado se suma al saldo en pesos de la cuenta. Si elige dólares, se suma al saldo en dólares. Después de realizar el depósito, el sistema muestra un mensaje de éxito y actualiza el saldo de la cuenta, ya sea en pesos o en dólares, según lo que haya elegido el usuario. Una vez realizado el depósito, el sistema le pregunta al usuario si desea hacer otro depósito. Aquí también se utiliza un siglo while para validar que la respuesta sea correcta, es decir, que el usuario ingrese S para continuar o L para finalizar. Si el usuario elige continuar, el ciclo se repite. Si elige salir, el ciclo se detiene y se muestra un resumen final de la cuenta. Finalmente, el sistema muestra un resumen de los saldos actuales en ambas monedas, pesos y dólares. Esto permite al usuario ver en qué estado quedó su cuenta después de realizar uno de ellos. Para finalizar, tenemos el método verificar depósito. Este método es bastante sencillo, solo asegura de que el monto del depósito sea mayor que 0. Si el monto es válido, devuelve true. De lo contrario, devuelve false, lo que impide que el depósito se realice. Bueno, ahora paso a explicar la clase extracción, que tiene como objetivo gestionar las extracciones de dinero de la cuenta bancaria. Esto se hace en pesos y en dólares. Para comenzar, la clase extracción tiene dos variables acá, que son monto extracción y cuenta origen. La variable monto extracción guarda el monto que se va a extraer y la cuenta origen es la referencia a la cuenta desde la cual se realiza la extracción. Acá, pasando al método mostrar menú, es el que gestiona la opción de extracción. Acá el método presenta un menú con 4 opciones al usuario. Tenemos realizar una extracción en pesos, realizar una extracción en dólares, consultar los saldos de la cuenta en ambas monedas y salir del menú. El menú se repite hasta que el usuario elija la opción de salir, y cada vez que el usuario ingresa una opción se valida si la entrada es correcta. Ahora, si la entrada no es válida, se muestra un mensaje de error. Si la opción es correcta, se ejecuta la acción correspondiente. Por ejemplo, si el usuario elige la opción 1, se llama el método realizar extracción consola con el tipo de moneda pesos. Pero si se elige la opción 2, se realiza lo mismo, pero con la acción dólares. En cuanto acá al método realizar extracción consola, este método lo que hace es pedir al usuario que ingrese el monto que desea extraer en la moneda seleccionada. Acá también podemos validar que el monto ingresado sea positivo, y si es correcto, se llama a este método realizar extracción, que es el encargado de efectuar la extracción de dinero. El método realizar extracción es clave porque maneja la lógica de la extracción. Dependiendo de si el tipo de moneda es peso o dólares, se verifica si la cuenta tiene el saldo suficiente. Si el saldo es suficiente, se actualiza el saldo de la cuenta, y si la extracción fue exitosa, se muestra el monto retirado y el saldo restante. Si no hay suficiente saldo, se muestra un mensaje de error indicando que la extracción falló. Para verificar si hay saldo suficiente en la cuenta, tenemos los métodos verificar extracción pesos y verificar extracción dólares. Estos métodos simplemente lo que hacen es comprobar si el saldo disponible en la cuenta es mayor o igual al monto solicitado. Si la verificación es positiva, la extracción se puede hacer.
Hola a todos, en este video voy a explicar cómo funciona la clase consulta saldos. La clase consulta saldos utiliza dos atributos principales. Una cuenta, que es el objeto cuenta, justamente, que contiene el saldo de las distintas monedas, y un escáner que se utiliza para capturar las opciones ingresadas por el usuario. En el constructor, que está por acá, de consulta saldos, se inicializan estos dos elementos: la cuenta y el escáner. Luego por acá tenemos un método que no devuelve nada, que es público, mostrar menú, que lo que hace es encargarse de presentar un menú interactivo para que el usuario elija entre consultar el saldo de su cuenta en pesos o el saldo de su cuenta en dólares, o bien regresar al menú principal. Aquí la variación que ocurre es que el usuario ingrese luego, al mostrar el menú, se le pide al usuario que ingrese una opción y se valida que el valor ingresado sea un número de los cuales se encuentra entre las opciones, es decir, 1, 2 o 3. En cualquier otro caso se le pide que ingrese un valor correcto. Es decir, que en este bucle do while todo este trozo de código se va a ejecutar mientras la opción ingresada por el usuario sea distinto de 3. Es decir, si ingresa 5, si ingresa 6, si ingresa 10, si ingresa un número negativo, se va a seguir ejecutando este código y se le va a decir que ingrese una opción, que ingrese un valor correcto. Cuando ingrese un valor correcto, el bucle do while va a terminar. Luego, si el usuario ingresa la opción número 1, si el usuario ingresa la opción número 1, lo que hace este switch es llamar al método consulta saldo en pesos, que es este que está por acá, que es muy sencillo. Lo que hace es, mediante un SOUT, imprimir como en pantalla el saldo de la cuenta en pesos del usuario. Se llama a la variable de tipo cuenta y se llama a su método getSaldoPesos para obtener el saldo en pesos. Y lo mismo ocurre aquí con consulta de saldo dólares. Cuando el usuario ingresa la opción número 2, consulta saldo en dólares, se llama a este método y sucede lo mismo. Se imprime el valor de la cuenta en dólares del usuario, llamando a su método getSaldo en dólares. Hola, soy Javier Quiroga y voy a explicar la clase de transferencia. Empezamos con los atributos de la clase. Encontramos la variable cuenta origen, que representa la cuenta desde la cual se realiza la transferencia. La variable está declarada como final, lo que significa que una vez que se establece con el constructor, no se puede modificar. Luego tenemos el escáner, que es el componente que utilizamos para leer la entrada del usuario. Está declarado como static para que todos los objetos de la clase compartan el mismo escáner, para que esté todo más unificado. Acá en el método de iniciar transferencia muestra un menú de opciones al usuario que le permite seleccionar el tipo de transferencia que desea realizar. El menú se repite dentro de un bucle while, lo que hace que siga apareciendo hasta que el usuario decida salir. En el menú el usuario tiene tres opciones: transferir por alias, por CBU o volver al menú principal. Cuando elige una opción se valida usando el método de leer opción. Si el usuario selecciona el 0, el método termina y regresa al menú principal. Si elige una opción válida, se llama el método de realizar transferencia con el tipo de transferencia correspondiente. Acá en realizar transferencia, el método primero llama al método obtener destino, donde el usuario ingresa el alias o CBU del destinatario de la transferencia. Si el usuario decide cancelar, el método devuelve un null y termina el proceso. Luego, el método obtener moneda muestra un submenú donde el usuario puede elegir entre pesos o dólares. Si decide cancelar, también devuelve un null. Después, obtener monto, solicita el monto que el usuario desea transferir. Si el monto ingresado es -1, el proceso se cancela. Si el monto es válido, se procede a la siguiente verificación. Antes de continuar, se valida que la cuenta de origen tenga saldo. Dependiendo de la moneda, se utiliza saldo en pesos o saldo en dólares para obtener el saldo disponible, ¿no? Si el saldo es insuficiente, se muestra un mensaje de error y se le pide al usuario que ingrese otro monto. Si todo es correcto, se realiza el descuento del monto de la cuenta de origen y se muestra un mensaje de confirmación. En el método de obtener destino, se valida que el alias o el CBU ingresado tenga el formato correcto.
El CBU, como sabemos, tiene que tener 22 dígitos. Si tiene más o menos, es largo un error. Mientras que el alias solo puede contener letras y puntos. Finalmente, obtener monto asegura que el monto ingresado sea positivo. Si el monto es 0 o negativo, se muestra un mensaje de error y se solicita que ingrese un monto válido. Una vez validado, el monto se utiliza para completar la transferencia. Ahora les voy a hablar sobre el código para gestionar la compra y venta de dólares en nuestra aplicación de Home Banking. Este modo tiene como objetivo permitir a los usuarios realizar transacciones de compra y venta de dólares, basándose en los saldos que tengan en la cuenta, tanto en pesos como en dólares. Comencemos por el constructor. El constructor inicializa los atributos tipo de cambio y tipo de cambio de venta, que representa el valor de compra y venta de los dólares. Esto puede ser modificado según las tasas diarias del mercado. Además, el constructor recibe una instancia de la clase cuenta para poder acceder a los saldos del usuario. Ahora vamos a ver el menú de compra y venta. La función mostrar menú dólares despliega un menú para que el usuario seleccione si desea comprar o vender dólares. También utiliza la función mostrar cotización, que le informa al usuario sobre los valores actuales de compra y venta, asegurando transparencia. Tuve que crear dos funciones, que es para que el código sea más lindo. El limpiar pantalla, que este método simula una limpieza de pantalla imprimiendo 50 líneas en blanco, lo cual mejora la experiencia visual del usuario al reducir el desorden en la consola. Una técnica sencilla para dar una impresión de interfaz gráfica en una consola de texto. Después la otra función que crees es pausar. Esta se encarga de tener la ejecución del código hasta que el usuario presione Enter. Esto permite que el usuario lea los mensajes importantes antes de que el programa continúe, haciendo una navegación más comprensible. Desde nuestro mail, el que se encarga de ejecutar todos los códigos, llama a la función que se llama gestionar compra-venta dólares. Este es un método en buque que muestra el menú y maneja las elecciones del usuario hasta que elija salir, utilizando un escáner para leer la entrada y un try catch para capturar errores de entrada no numéricos. Cuando elegimos 1, llamamos a compra de dólares. Si elegimos 2, llamamos a venta de dólares. Si elegimos 0, se limpia la pantalla y finaliza el buque. Cuando apretamos 1 y vamos a la parte de comprar dólares, el método sigue una serie de pasos. Primero muestra el saldo actual en pesos, solicita el monto en dólares que el usuario desea comprar, valida la entrada para asegurar que el monto sea mayor a 0. Después calcula los pesos necesarios para la compra. Y después, si el saldo en pesos del usuario es suficiente para cubrir el monto calculado, muestra un mensaje de error y vuelve al inicio del buque. Si el saldo es suficiente, descuenta los pesos necesarios del saldo en pesos y suma el monto en dólares al saldo de dólares de la cuenta. Ahora, si apretamos 2, vamos al menú de venta de dólares. Es prácticamente lo mismo, solamente que en vez de comprar, vende. Muestra el saldo actual en dólares, solicita al usuario que ingrese un monto en dólares que desea vender, valida que el monto sea mayor a 0, verifica que el usuario tenga suficientes dólares para realizar la venta. Y después descuenta el monto en dólares de la cuenta y lo suma al monto en pesos. Y por último tenemos la confirmación de la operación, que es un método que muestra el resumen de la transacción de compra o venta, indicando el monto en dólares y en pesos. Además actualizan nuestros saldos finales en pesos y en dólares después de la transacción. Al final usamos un pausa para que el usuario tenga tiempo para ver bien el menú y los detalles antes de continuar. Ahora vamos a profundizar en una de las funcionalidades específicas del sistema de Home Banking, la clase préstamos, incluida en el menú de inversiones. Esta clase permite a los usuarios solicitar diferentes tipos de préstamos y también realizar el pago de cuotas mensuales. La clase préstamos tiene varias variables claves, entre ellas están tipo, tasa de interés, plazo, monto y cuenta. Estas variables definen las características de cada préstamo que se puede solicitar. También hay una variable, préstamo activo, que indica si el usuario tiene un préstamo en curso. Este es un dato importante para que el sistema pueda restringir los nuevos préstamos hasta que el anterior sea pagado. El primer método que vemos en la clase es calcular cuota mensual. Este método calcula la cuota mensual del préstamo en función de la tasa de interés anual y el plazo en años.
Para hacerlo, convierte la tasa de interés anual en tasa mensual y calcula la cuota usando la fórmula de pago fijo en un préstamo amortizable. Esto permite dividir el monto total del préstamo en pagos mensuales iguales. A continuación, tenemos el método Mostrar menú. Este método muestra el menú de operaciones para préstamos. Aquí se listan las opciones disponibles: solicitar préstamos personales, hipotecarios y automotrices. Además, para pagar la cuota mensual. Si el usuario ingresa el número 0, el programa saldrá del menú de préstamos. El método Inicio préstamos es el encargado de gestionar el menú de préstamos. Este utiliza un bucle do while para mostrar el menú de forma repetida hasta que el usuario elija salir. En cada iteración, el sistema lee la opción elegida por el usuario y ejecuta una de las siguientes acciones según el caso. Cuando un usuario ingresa uno de los préstamos disponibles, el método Solicitar préstamo es llamado. Este método recibe como parámetros la tasa de interés, el plazo en años y el tipo de préstamos. Primero, verifica si el usuario ya tiene un préstamo activo usando la variable préstamo activo. Si es así, muestra un mensaje advirtiendo que debe pagar el préstamo anterior antes de solicitar otro. Si no hay un préstamo activo, entonces el sistema establece la tasa de interés, el plazo y el tipo de préstamo, y pide al usuario ingresar el monto que desea solicitar. Una vez ingresado el monto, el sistema suma directamente el saldo de la cuenta del usuario usando el método Set saldo en pesos. Finalmente, marca el préstamo como activo y muestra un mensaje indicando que el préstamo fue aprobado y mostrando el nuevo saldo de la cuenta. Si el usuario selecciona la opción para pagar una cuota, el sistema llama al método Pagar cuota. Este método primero verifica si el usuario tiene un préstamo activo. Si no hay un préstamo activo en curso, el sistema muestra un mensaje informando que no hay pagos pendientes. Si hay un préstamo activo, el sistema calcula el valor de la cuota mensual con Calcular cuota mensual y verifica si el saldo de la cuenta es suficiente para cubrir esta cuota. Si el saldo es suficiente, el sistema deduce la cuota del saldo y muestra un mensaje de confirmación de pago, junto con el nuevo saldo de la cuenta. En cambio, si el saldo es insuficiente, se muestra un mensaje de advertencia indicando que no hay suficiente dinero en la cuenta para cubrir el pago y que el usuario debe depositar más fondos. En resumen, la clase préstamos facilita la solicitud y pago de préstamos en el sistema de Home Banking. Además de permitir que el usuario gestione sus préstamos, garantiza que no se puedan solicitar varios préstamos al mismo tiempo sin saldar el anterior, lo que agrega control y evita endeudamientos adicionales. Hola a todos, mi nombre es Marcos Rodríguez, integrante del grupo Génesis de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la UTN. En este video voy a estar mostrando cómo funciona la clase plazo fijo. Esta clase simula la creación de un plazo fijo, donde el usuario puede elegir un monto y un periodo de inversión. Además, se va a calcular el monto final, que se obtendrá según el plazo que haya elegido el usuario, y se va a descontar el dinero invertido del saldo de su cuenta. La clase plazo fijo tiene como atributo una cuenta de tipo cuenta, que se establece aquí en la línea 9, y su propósito principal es calcular la ganancia de la inversión que realiza el usuario en un plazo fijo. Para iniciar el proceso, la clase utiliza un método plazo fijo, que es este de acá, que guía al usuario a través de las opciones de inversión. Bien, primero en el método plazo fijo se inicializan las tasas de interés correspondientes a 3 periodos de tiempo: 30, 90 y 180 días. Dependiendo del plazo de inversión que elija el usuario, va a ser la tasa que se le va a asignar. Mientras mayor periodo de tiempo elija, más alta será la tasa. También se obtiene el saldo actual de la cuenta mediante este método get y se guarda en esta variable, que es necesario para verificar que el usuario no invierta más. Acá viene la solicitud del monto a invertir. Utilicé un bucle do while donde se le solicita al usuario que ingrese el monto a invertir y se guarda en esta variable monto. Entonces acá lo que hago es validar que el monto ingresado no sea un número negativo, y acá también se valida que el monto ingresado no sea mayor que el saldo de la cuenta.
Una vez que no se cumplan esas condiciones, el bucle termina y se guarda correctamente el monto que va a invertir el usuario en la variable monto. Luego viene la selección del plazo de inversión. Una vez que el monto es válido, se le pide al usuario que elija el plazo de la inversión. Puede escoger entre 30, 60 o 180 días y se valida su elección en este bloque de aquí. Si elige un valor incorrecto, se le pide que intente de nuevo hasta ingresar una opción válida. Luego aquí viene el cálculo del monto final. Según la opción seleccionada por el usuario, se calcula el monto final, sumando el interés correspondiente al monto invertido por el usuario. Cada una de las opciones utiliza la tasa de interés que se definió más arriba en el método plazo fijo y se muestra el resultado formateando con 2 decimales en esta sentencia de aquí, que indica cuánto va a recibir el usuario al final del plazo, es decir, cuando concluya el plazo fijo. Por último, lo que se hace aquí es descontar el monto invertido del saldo de la cuenta. Esto lo que hace es actualizar el saldo actual y se muestra al usuario el nuevo saldo disponible de su cuenta, también formateado con 2 decimales para que tenga mayor claridad. Entonces, en este caso, aquí lo que se hace es del saldo de la cuenta se le resta el monto invertido y aquí, utilizando esta variable de tipo cuenta, se llama de método set para setear el valor nuevo de su cuenta del usuario, y ahí se queda actualizado. Y al final se le muestra el nuevo saldo de la cuenta. Hola, bueno, me presento, soy Gabriel Garino del grupo Génesis y hoy les voy a mostrar cómo funciona este pequeño sistema de preguntas frecuentes en Java. Este código le va a permitir al usuario seleccionar una pregunta y obtener una respuesta rápida. Bueno, dentro de la clase fax, el método mostrar preguntas frecuentes aquí va a mostrar un menú con opciones para que el usuario elija. Para que interactúe usamos Scanner, lo que le va a permitir al usuario ingresar alguna opción. El método Scanner le va a dar una opción para que digite qué pregunta va a elegir. El menú nos muestra preguntas sobre temas como préstamos, inversiones, transferencias. Gracias al ciclo DoWhile se va a repetir hasta que el usuario seleccione la opción de salida, que en este caso es la opción 10, que dice volver al menú principal. Esa opción es la que va a terminar, digamos, con él. Va a repetir hasta que se seleccione esa opción. Eso es lo que nos va a permitir el ciclo DoWhile. El código también utiliza un switch para manejar cada opción y mostrar la respuesta específica que haya seleccionado el usuario, ¿no? Si el usuario selecciona una opción que no es la que está aquí, selecciona por ejemplo opción 11, ¿no? Acá va a estar la opción que va a decir que no se encontró ningún resultado y que el usuario intente nuevamente, ¿no? Esto es debido al default, ¿no? El default va, si el usuario digita una opción que no es la que está aquí, el default va a imprimir esto. No se encontró ningún resultado, intente nuevamente. Nos va a dar la opción al usuario para que intente nuevamente, ¿no? Acá es donde termina el ciclo DoWhile, que hasta que la opción fax no sea igual a 10, se va a repetir hasta que se elija la opción 10. La opción fax se repita. Eso es lo que decía anteriormente del ciclo DoWhile. Para eso era, ¿no? Y bueno, las preguntas son: ¿qué es un fondo común de inversión? Si el usuario digita el case 1, que sería la opción 1, si digita esta opción, que es un fondo común de inversión, automáticamente abajo va a salir la respuesta. Si el usuario digita la pregunta 2, aquí va a imprimir
la pregunta, ¿no? Y abajo su respectiva. Bueno, eso sería todo por este video. Espero que haya sido útil para comprender cómo funciona un sistema de preguntas frecuentes en Java. Y bueno, gracias por ver y hasta la próxima. Devil on my back, I keep on running, I keep on running. Feel the heat under attack, I keep on fighting. But I can hear the Reaper calling my name, I can hear the Reaper calling my name. Bless my soul, my time is coming. Oh Lord, gonna bury me alive. 'Cause everybody wants to go to heaven, but nobody ever wants to die. Nobody ever wants to die. Nobody ever wants to die. I hold the fire and eat the flame, and I'm not stopping. No, I'm not stopping. Back from the dead, I rise again. Oh, and I keep on fighting. But I can hear the Reaper calling my name, I can hear the Reaper calling my name. Bless my soul, my time is coming. Oh Lord, gonna bury me alive. 'Cause everybody wants to go to heaven, but nobody ever wants to die. Nobody ever wants to die. Nobody ever wants to die.